Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Y hoy les traigo un tema que honestamente me ha estado rondando la cabeza desde hace un tiempo. Un tema que me parece súper relevante especialmente en el mundo del entretenimiento, donde a veces, la ambición y la búsqueda del éxito pueden llevarnos a lugares que no esperábamos. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la actriz turca que todos conocemos y amamos por sus papeles en series como Erkenci Kuş y Doğdu Unep Kaderindir. Pero no solo vamos a hablar de su éxito y de sus personajes, sino de algo mucho más personal, su salud. Y no solo la salud física, sino también la mental. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sonrisa perfecta, de esa agenda llena de trabajo, de esa vida que parece sacada de una revista? Demet Özdemir, como muchas otras celebridades, ha vivido una montaña rusa en su carrera. Desde sus inicios luchando por hacerse un nombre hasta convertirse en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para llegar a la cima? Y más importante aún, ¿qué arrepentimientos ha expresado sobre ese camino? En este vídeo vamos a sumergirnos en la historia de Demet, explorando cómo la búsqueda de la fama, la presión de la industria y las exigencias del trabajo constante impactaron en su bienestar. Vamos a analizar sus declaraciones, sus entrevistas, y todo aquello que nos permita comprender mejor su experiencia. Vamos a ver cómo el éxito a veces puede cegar, llevándonos a priorizar una cosa sobre otra, incluso sobre nuestra propia salud. Así que si están listos para sumergirnos en esta conversación, los invito a quedarse conmigo hasta el final. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejarme un buen like si les gusta el contenido. Empecemos. Para entender la historia de Demet Özdemir y su relación con su salud, es crucial remontarnos a sus inicios. Ella, como muchos otros artistas, comenzó desde abajo. Participó en anuncios, bailó en videoclips, y luchó por conseguir pequeñas oportunidades en el mundo del espectáculo. La competencia en Turquía es feroz, y la presión por destacar es constante. Imagínense la cantidad de personas que sueñan con convertirse en estrellas, y la pocas que realmente lo logran. El camino es largo, arduo y lleno de rechazos. Cada audición, cada casting, es una oportunidad, pero también una puerta que puede cerrarse en tu cara. Demet, con su talento, carisma y determinación, logró abrirse camino. Su primer gran éxito llegó con la serie Erkenci Kuş, donde interpretó a Sanem. Esta serie fue un fenómeno, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. La química con su coprotagonista, Can Yaman, cautivó a la audiencia, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. La popularidad de Demet creció a pasos agigantados. De repente era una de las actrices más solicitadas, con una agenda llena de proyectos, entrevistas, eventos, campañas publicitarias y compromisos. Su rostro inundaba las portadas de las revistas, y su nombre resonaba en todos los medios. ¿Pero qué implicaba esta explosión de fama? En primer lugar, la demanda de tiempo. Los rodajes de las series turcas son conocidos por ser largos y extenuantes. Las jornadas laborales pueden extenderse por 12, 14 o incluso más horas al día, y el descanso escasea. Los actores y actrices, especialmente los protagonistas, se enfrentan a un ritmo frenético que exige un esfuerzo físico y mental considerable. Demet, como protagonista de Erkenci Kuş, tenía que estar en casi todas las escenas, aprenderse largas líneas de guión, coordinar con sus compañeros de reparto y mantener un alto nivel de energía y profesionalismo, a pesar del cansancio. Esto, por supuesto, genera estrés. La falta de tiempo libre, la presión por cumplir con los plazos, y la exigencia de rendir al máximo en cada toma, pueden pasar factura a la salud mental y física. Además, la exposición mediática es implacable. Los paparazzi persiguen a las celebridades, capturando cada momento de su vida, a veces sin su consentimiento. Las redes sociales se convierten en una plataforma donde los fans y los haters expresan sus opiniones, a menudo sin filtro. Los comentarios, las críticas, las expectativas de la audiencia. Todo esto crea una presión constante sobre los artistas. Se ven obligados a cuidar su imagen, a mantener una apariencia perfecta, a responder a las preguntas de los periodistas, a asistir a eventos y a lidiar con las críticas y los juicios de millones de personas. La vida privada se vuelve pública, y la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse.
Y por supuesto está la cuestión de la salud mental. La depresión, la ansiedad, el agotamiento, el síndrome del impostor, son problemas comunes en la industria del entretenimiento. La exigencia de ser siempre perfecto, de mantener una sonrisa constante, de cumplir con las expectativas del público y de la industria, la inestabilidad del trabajo y la falta de tiempo para uno mismo pueden pasar factura. El estrés crónico, la falta de sueño, la alimentación irregular y la dificultad para mantener relaciones personales saludables pueden afectar gravemente la salud mental. Demet, a lo largo de su carrera, ha hablado abiertamente sobre estos temas, aunque con cierta cautela, como suele ocurrir con las celebridades que no quieren dañar su imagen. En algunas entrevistas ha confesado sentirse agotada, presionada y a veces sola. Ha hablado de la importancia de tomarse un tiempo para descansar, de cuidarse a uno mismo y de poner límites. Estas declaraciones nos dan una idea de la batalla interna que ha librado y de los arrepentimientos que ha experimentado. Uno de los puntos clave que ha abordado Demet es la importancia de escuchar a tu cuerpo. Muchas veces, cuando estamos inmersos en el trabajo, especialmente cuando somos jóvenes y ambiciosos, ignoramos las señales de alerta. No prestamos atención al cansancio, al estrés, a los problemas de sueño, a los dolores de cabeza, a las alteraciones en el apetito. Nos obligamos a seguir adelante, a cumplir con las obligaciones, a darlo todo, sin darnos cuenta de que estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Creemos que somos invencibles, que podemos soportarlo todo, pero el cuerpo, tarde o temprano, pasa factura. Ella ha reconocido que en ocasiones, priorizó el trabajo sobre su bienestar. Que se dejó llevar por la ambición y por la necesidad de triunfar, por el miedo a decepcionar, por el temor a perder oportunidades, sin detenerse a pensar en las consecuencias. En una entrevista, reveló que llegó a sentirse culpable por tomarse un día libre, por no estar disponible para el trabajo, por no cumplir con las expectativas. Y aquí es donde entran los arrepentimientos. Porque cuando el cuerpo dice basta, cuando la salud se ve comprometida, cuando la energía se agota, cuando la felicidad se desvanece, es cuando nos damos cuenta de lo verdaderamente importante. Demet ha expresado en varias ocasiones su deseo de haber sido más consciente de sus límites. De haber sabido decir no a ciertos proyectos, de haber tomado más tiempo para descansar, de haber priorizado su salud mental y física. Este arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es la prueba de que ha aprendido de sus experiencias y de que está comprometida con su bienestar. Es la señal de que ha comprendido que el éxito sin salud no es un éxito real. Además de la presión del trabajo y la exposición mediática, Demet también ha tenido que lidiar con otros desafíos. El ritmo de trabajo en Turquía, como ya mencioné, es muy demandante y se espera que los actores estén disponibles prácticamente todo el tiempo. Los rodajes se extienden, las campañas publicitarias se acumulan, y los eventos sociales se multiplican. Esto deja poco espacio para la vida personal, para las relaciones, para el disfrute de las cosas simples, para el tiempo libre. En una entrevista, Demet confesó que a veces se sentía como un robot, cumpliendo con una agenda preestablecida, sin tiempo para pensar, para sentir, para vivir. Esta sensación de alienación es algo común en la industria del entretenimiento, donde la imagen y el rendimiento suelen ser más importantes que la persona. Los artistas se convierten en productos, en marcas, en objetos de deseo y de consumo. Sus vidas se convierten en un espectáculo y sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, se minimizan o se ignoran. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de las redes sociales. Demet, como todas las celebridades, está constantemente expuesta a comentarios y críticas. Los haters que se esconden tras perfiles anónimos, aprovechan cualquier oportunidad para atacar, insultar y desacreditar. La presión por mantener una imagen perfecta, por lucir siempre impecable, por complacer a los fans y a la industria, puede generar mucha ansiedad y estrés. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, conectan a los artistas con sus seguidores, les permiten promocionar su trabajo y crear una comunidad; por otro lado, los exponen a la toxicidad, al acoso y a la presión constante. En una entrevista, Demet habló sobre cómo aprendió a filtrar los comentarios negativos y a enfocarse en lo positivo. Aprendió a no leer las críticas destructivas, a bloquear a los trolls y a concentrarse en el apoyo y el cariño de sus fans. Pero también admitió que al principio, le costó mucho lidiar con las críticas y con la presión de las redes sociales. La exposición mediática puede ser abrumadora, y la necesidad de agradar a todo el mundo, imposible.
Es importante recordar que Demet, a pesar de su éxito, es una persona. Tiene sentimientos, emociones y necesidades como cualquier otra persona. La diferencia es que su vida está expuesta al público y que sus errores y sus debilidades son analizados y juzgados por millones de personas. Esto genera una presión adicional, una sensación de vigilancia constante, que puede afectar negativamente la salud mental. La soledad, el aislamiento y la falta de privacidad son algunos de los efectos colaterales de la fama. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Demet Özdemir? En primer lugar, la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. De tomar descansos, de poner límites y de priorizar nuestra salud. El éxito, la fama y el dinero son importantes, pero no lo son todo. Nuestra salud y nuestro bienestar son lo más valioso que tenemos. Debemos aprender a reconocer las señales de alerta, a identificar el estrés y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Debemos recordar que no somos máquinas, que necesitamos tiempo para descansar, para desconectar y para recargar energías. En segundo lugar, la importancia de ser auténticos y de ser fieles a nosotros mismos. No podemos pretender ser perfectos ni complacer a todo el mundo. Es fundamental ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades. La autenticidad es una cualidad que conecta con la gente, que genera empatía y que nos permite construir relaciones más sólidas y significativas. En tercer lugar, la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos. La terapia, el apoyo de amigos y familiares, y el autocuidado son herramientas fundamentales para mantener nuestra salud mental y emocional. No hay nada de malo en pedir ayuda. De hecho, es una señal de fortaleza. La terapia puede ayudarnos a comprender nuestras emociones, a gestionar el estrés y la ansiedad, y a desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de la vida. El apoyo de amigos y familiares es fundamental para sentirnos acompañados, comprendidos y queridos. El autocuidado, que incluye una alimentación saludable, el ejercicio físico, el descanso adecuado y la práctica de actividades que nos gusten, es esencial para mantener nuestro bienestar. Además, es crucial aprender a decir no. No podemos aceptar todos los proyectos ni cumplir con todas las expectativas. Debemos aprender a establecer límites, a priorizar nuestras necesidades y a proteger nuestra salud mental y física. Decir no a un proyecto de trabajo, a una invitación social o a una exigencia personal no es un fracaso, sino una señal de madurez y de respeto hacia nosotros mismos. Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de rodearnos de personas que nos apoyen y nos quieran por quienes somos, no por lo que hacemos. En la industria del entretenimiento, es fácil caer en la trampa de las relaciones superficiales, donde lo importante es el estatus, el poder y la influencia. Es fundamental cultivar relaciones auténticas basadas en el cariño, la confianza y el respeto mutuo. Los amigos y familiares que nos apoyan incondicionalmente son un refugio seguro, un espacio donde podemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. En definitiva, la historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que la salud y el bienestar son lo más importante. Que la ambición y la búsqueda del éxito no deben cegarnos, y que debemos aprender a equilibrar nuestra vida profesional con nuestra vida personal. Debemos recordar que el éxito verdadero no se mide en fama, dinero o reconocimiento, sino en la felicidad, la salud y las relaciones significativas que construimos a lo largo de nuestra vida. Y llegamos al final de este vídeo, gracias por acompañarme. Espero que esta conversación sobre Demet Özdemir y su relación con la salud les haya resultado interesante y reflexiva. Hemos explorado cómo la presión de la industria, las exigencias del trabajo y la búsqueda del éxito pueden impactar en nuestra salud, y cómo Demet ha expresado arrepentimientos por haber priorizado su carrera sobre su bienestar. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la industria del entretenimiento ejerce demasiada presión sobre las celebridades? ¿Han sentido alguna vez la necesidad de priorizar algo sobre su propia salud? ¿Cómo gestionan el estrés y la ansiedad en su vida cotidiana? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus consejos. La conversación es clave para aprender y crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y cuídense mucho. Recuerden que su salud y su bienestar son lo más importante.
Priorícense, escúchense y sean felices. Hasta la próxima.